Hola, en este ejemplo vamos a aprovechar cositas que sabemos antes de CSS, como las media query, para seguir trabajando con el grid y hacer diferentes tipos de grid dependiendo del tamaño que tengamos en la pantalla de ese dispositivo. Vamos a hacer que la misma página web, que va a tener estos 5 elementos, tenga estas 3 representaciones diferentes dependiendo del ancho que tenga la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, es identificar el grid que tenemos. En este caso, pues tenemos un grid que se ve que es de 2 columnas y de 3 filas. No hay que pensar mucho más. Y diréis, oye, pero David, en el tercero solamente hay una columna. De acuerdo, os lo compro. El problema está en que veréis que la forma en la que vamos a programarlo nos va a dar igual el número de columnas y de filas realmente, ¿vale? Porque cada uno va a tener una estructura completamente diferente porque utilizaremos los template areas. Vamos a empezar viendo el código fuente. Este es el enunciado que yo os he pasado, en el que tenemos 5 divs que ya están dentro de una clase que va a ser la clase contenedor. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a darle forma a todos los elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos dicho que con el grid template areas. Para ello es necesario definir primero cuál es cada una de las áreas. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear esas áreas. Voy a hacerlo de una forma que no sé si os acordaréis, en el que podemos acceder a los elementos más allá de utilizar clases constantemente. Si vosotros os encontráis más cómodos utilizando clases, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Podemos acceder pues, a contenedor, y podemos acceder pues, a los divs que sean sus primeros hijos. Child en la posición 1. ¿Vale? De esta forma, pues podemos acceder pues, al primer div, al segundo div, al tercer div, al cuarto div, a todos los divs de la misma forma, ¿vale? Simplemente cambiando el número. Son funciones que tenemos con CSS pues, para acceder de diferentes formas a los elementos. En este caso lo puedo dejar así, pero recordad que lo podemos hacer utilizando clases y, por supuesto, cambiándolas aquí. De esta forma, pues como veis, no me va a hacer falta introducir ninguna modificación en el HTML original. Vamos a definir las áreas. Grid area, y esta la vamos a llamar 1. ¿Vale? Vamos a ponerles nombres con el identificador que tienen dentro. Voy a copiar y pegar porque es todo el rato lo mismo. 2, la 3, 4, la 5. Y los nombres 2, 3, 4 y 5. De esta forma ya tenemos identificadas y localizadas las 5 zonas. ¿Vale? Como no vamos a cambiar muchas más clases de momento, pues solamente con esto ya podemos identificarlas con las áreas, que es lo que nos interesa. Volviendo al enunciado, vamos a empezar por la pequeña. ¿Por qué? Recordad, siempre vamos a empezar a programar por la versión más pequeña, la versión móvil, ¿vale? Pues estamos programando ya para un público que va a acceder a nuestras páginas desde dispositivos móviles. Entonces vamos a hacer una página en versión móvil y a partir de ahí la evolucionamos a una versión de escritorio. Es lo que se llama programación mobile first. Vamos a hacer la primera página, pues eso tiene el 1, 2, 3, 4 y abajo el 5. Hemos dicho que vamos a utilizar los grid template areas, porque para eso hemos creado las áreas. Grid template areas. Si escribe template areas, ahí está. Recordamos que aquí lo que tenemos que ir metiendo, entre comillas, es cada una de las filas y columnas que tenemos en nuestro grid. En este caso vamos a tener pues, una primera fila que tiene el elemento 1 y 2. 1, 2. ¿Vale? Estos nombres son los nombres que hemos llamado a las áreas. La segunda va a tener 3, 4. Y la tercera va a tener 5 y 5. ¿Vale? Recordad que si solo lo hubiésemos escrito una vez 5, utilizaría solamente la primera columna. Al ponerlo dos veces decimos que el elemento 5 ocupe 2 columnas. ¿Vale? Como veis ahora mismo, pues ya está. 1, 2, 3 y 4 y ocupa el 100% de la pantalla. ¿Vale? Porque todavía no hemos definido la versión más pequeña. Ahora mismo hemos hecho una versión genérica. A partir de ahí vamos a definir todas las siguientes. ¿Cómo vamos a definir las siguientes? Pues vamos a poner esos puntos de rotura, esos breakpoints, utilizando las media query. Arroba media, en el que establecemos pues, cuál es el valor mínimo a partir del cual pues, esta página cambia su funcionamiento a lo que programemos aquí. Vamos a poner, por ejemplo, 500 píxeles para tener un punto de rotura más o menos
aproximado. ¿Qué tenemos que cambiar aquí? Pues las propiedades de aquellos elementos que cambian. ¿Qué elemento cambia respecto de la versión móvil a esta versión que, por ejemplo, podría ser una versión tablet? Realmente no cambian los elementos, cambia la disposición del grid, cambia el container. Vamos al container, contenedor, y modificamos el grid template areas. En este caso, ¿cómo es? Pues tiene uno que ocupa dos columnas, perdón, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cambiar para que lo podáis ver cómo se ve con diferentes tipos de dispositivo. En un tamaño pequeño es el que habíamos hecho anteriormente, 1, 2, 3, 4 y el 5 grande. Y si ampliamos el ancho, pues veis que pasa a 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Dependiendo del tamaño del dispositivo. ¿Vale? A partir de aquí se produce la rotura y cambia la disposición. Una cosa importante a tener en cuenta es que de esta forma, con los grid template areas, podemos cambiar las cosas de sitio. Y podría poner este 5 donde está este 3 y este 3 donde está el 5, ¿vale? Y los dos elementos divs cambiarían de sitio, ¿vale? Son cosas bastante interesantes que pues eso podemos utilizar para modificar completamente nuestra página y colocar los elementos realmente allí donde queremos que estén. Perfecto. Pues vamos a hacer la última parte. Nos queda esta última, la versión grande. Como veis es casi una cosa al revés. La versión pequeña suele tener menos elementos, la grande más, pero bueno, para que veáis que se puede utilizar de cualquier manera. ¿Qué características tiene? Pues esto tiene una única columna y tiene 3 elementos. Y fijaros que hay 2 elementos que desaparecen, el 2 y el 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero es una media query en el que establecemos un ancho. Pues vamos a ponerle 1000. A ver qué tal. ¿Vale? 1000 píxeles. Y lo que modificamos de primeras va a ser el contenedor. A ver si nos va a hacer falta modificar algo más. ¿Vale? Podríamos pensar, necesitamos pues, hacer que las propiedades del elemento 2 y el elemento 4 sean none. Pero vamos a ver si realmente nos hacen falta. Grid template areas. Y empezamos. ¿Cuánto ocupa el primer elemento? Podéis decir, a esto hay que poner 1, 1, como hemos hecho antes. ¿Realmente es necesario? No. Fijaros que solamente tenemos una columna, ¿vale? Que tiene el doble de tamaño, pero solamente tenemos una columna. Entonces, con poner 1 una única vez será suficiente. 1, 3 y 5. ¿Vale? Porque no tenemos 2 columnas esta vez. Ocupan el doble, sí, pero tenemos solamente 2 columnas. Refrescamos y comprobamos los cambios de tamaño. Vamos a ver. Poner esto más grande ya. Si ampliamos, cambia el 1 arriba. Y si ampliamos, el 4 se ha ido a paseo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el 1, el 3 y el 5, pero el 4, ¿qué ha pasado con él? Lo que hemos dicho antes, no está dentro de ese grid, ¿de acuerdo? Esto lo hemos dicho en la teoría, aunque ahora mismo lo acabo de decir, que podríamos pensar que no hace falta porque no se va a mostrar. Lo que tenemos que hacer es ponerle la propiedad none a esos dos elementos. Es el 4 y es el 2. Los editamos aquí y le ponemos pues display, hay que cambiarle el display none y display none. Comprobamos que esté todo bien cerrado, falta una llave aquí. Vamos a ver si está todo bien. Pues sí, parece que esté todo correcto. Volvemos a nuestra página web y ahí está. Ha desaparecido el 4, ha desaparecido el 2, que estaba debajo, no lo estábamos viendo, y ahora tenemos el 1, el 3 y el 5. Si vamos cambiando diferentes tamaños de pantalla, cuando llega a esos puntos de rotura, pues la página web cambia la disposición de sus elementos.
Y nada más, esto es un ejemplo para que veáis cómo se pueden colocar de la forma directa los elementos con Grid Template y tareas, y nos vemos en el siguiente vídeo.